Estimados amigos, muy buenos días. Es un gusto saludarles a través de la plataforma digital NY Noticias. Nos encontramos esta mañana aquí en el área de San Pedro Carchá, donde pues ustedes pueden ver pues que a esta hora de la mañana pues hay una gran cantidad de personas aquí reunidas. Específicamente son comerciantes, vendedores de este lado aquí del lado de Carchá. Como ustedes recordarán, pues semanas atrás pues se hizo la habilitación del mercado Piso Plaza, que ustedes pueden ver al fondo, pero ahora también, según indican aquí, la municipalidad de manera sorpresiva y sin ningún diálogo, pues hicieron un marcaje aquí del área donde los vendedores ahora querían ubicarlos. Sin embargo, podemos ver entonces de que a estas horas pues existe una inconformidad debido a que los espacios que pues se les han asignado a ellos es bastante reducido. Es lo que ustedes pueden ver aquí en esta ocasión. Este es el marcaje que hicieron, según indican las personas que se encuentran aquí y están aquí detenidas en este momento, que esto se llevó a cabo ayer en horas de la noche, sin haber tenido un diálogo ni una conversación con ellos, según lo que indican. Por eso ahora, pues al amanecer, pues se topan con esta sorpresa de que miren, pues así es como pues se hizo esto, y por eso ahora entonces las personas están aquí con el encargado de servicios públicos tratando de poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, pues se ve la inconformidad que ellos se manifiestan en cuanto a ello. Escuchemos brevemente ahí la situación que está pasando en esta hora de la mañana. Doña Rosita está diciendo y está respetando ella. Y ahora, Hermelindo, ¿te das cuenta que no están mezclados sindicato con... Eso no está bueno, Hermelindo. Sindicato con no organizado. No se puede. En momento tenemos asambleas, tenemos reunión para contar a nuestra gente. Doña Rosita. Hablar de una vez vos que de un momento a otro hay reunión, entonces, ¿qué pasa con esa gente? Lo que doy gracias a Dios es que nos toque aquí. Entonces, Lo dejemos allá porque todo Dios dice, compartamos el pan, entonces compartamos con ellos también. Aquí es Sky. Eso es Sky. Sí, don Hermelindo, pero usted es el que pide una cosa, se le trata de complacer, pide otra cosa y después dice que otra cosa. No, don Hermelindo. Pero que vamos a recibir el lugar, pero que nos den algo escrito. No. Mientras nosotros no hay nada escrito, nosotros no entramos. Sí, vamos a recibir el lugar, lógico, vamos a recibir, pero cuando nosotros nos toca, ay, mira, escúcheme pues, cuando nosotros ya estamos bien colocados, ya estamos bien en otro lugar, de ahí vamos a firmar, pero no vamos a firmar que nos diga, mire, para 15 días, para 3 semanas, tampoco. Por eso. Queremos un lugar que sea digno, que sea fijo. Gracias, Rosita, y ahí está lo que se le está dando. Doña Rosa, otra pregunta. ¿Qué tal ya estando aquí y comienzan a alzar el precio de No, Mateo, nada tiene que por qué ver. hacer eso. Mire, Nadie está contemplando por eso, eso Mateo. estamos afiliados. Usted ya debería llamar a la confederación, tiene que estar aquí. Pero dan fe también de lo que el lugar que nos están dando también. Ellos tienen que verse también porque cuando nosotros nos toca firmar, ellos tienen que estar acá. Tienen que estar acá, los pueden citar. Tienen que estar acá, porque tampoco yo voy a leer. Yo no sé leer ni escribir, no quiere decir, pero nosotros estamos recibiendo, solo estamos recibiendo lugares. No estamos firmando nada, don Mateo, usted sabe bien que no ha firmado Yo nada. digo eso pues porque El si día nosotros que estamos usted afiliados con también, ellos, es que ellos tienen que respaldar, tienen que ser como testigo. Mira, don Felipe. Usted no lo va a hacer como nos hizo hoy. Que en la noche va a llamar, mañana venga su abogado, y mi abogado no va a salir de que se fue a dormir en su Doña casa. Rosita, yo llegué en la tarde Usted a nos, avisar. pero No los fue de que tiene noche. que convocar, nosotros somos los que vamos a vivir aquí. Es que Somos la los relación que que han vamos tenido a como es trabajar solo con el aquí. chico, solo con el chico, solo con el chico, Usted solo me con había el llamado a mí, chico, yo, solo con punto, él. mi gente. No hay El nada chico que no hacer con nosotros como Pero aquí. no fue conmigo. Así que yo no sé si don Carmelino no me llama tampoco. Ustedes señores comité. Mandé el caso, Yo quiero que se él no tiene que faltar ninguno de ellos. Gana su comida, Mañana no se puede hacer nada. no se puede. Es que ellos fueron a plantearme de que terminando Y quedamos. Otra cosa, a mí me gusta aclarar las cosas. Quedamos que nomás los taxistas iban a firmar que usted iba a mandar allá
rapidito para saber si era cuál. Nosotros de aquí no sabemos nada. Se lo enseñé a un Al chico le Hermelindo. enseñaron ayer y a mí No, estaba ahí. no, no, no me lo dijeron. Ahí está. Ya tarde, sí. Ustedes saben mi casa, donde queda mi casa. Llegó, me encontró aquí don Felipe y llegamos ayer con dos. Pero de ahí lo llamé el Carlos, vos Carlos, mira, y el Felipe llegó con el chico. Antes andaba ahí con él. De ahí no sé qué arreglaron los dos ellos. Al menos me tenía. ¿vale? Y no fue de noche. Llegó conmigo, me encontró aquí, buenos condos, fui con el chico. Pero solo nos dijo, vamos a pintar hoy. Acomode el lugar, Y vamos a mañana pintar hoy. reconocen. No digo ¿Y pasar. qué es lo que estamos haciendo ahorita? Para, al igual que pero hoy sí ya se arregló, pues que nos pedimos el día de hoy. Sí. Están Entonces, reconociendo. quedamos compañeras. Ustedes van a entregar su lugar, no me van a firmar, pero nadie. Nosotros de ninguna manera. Recoger sus números, ustedes no saben. Los que van a firmar son los que ven de la capital. Nadie no va a nosotros. firmar y por favor, temprano van a saben. recoger y van a venir a ver sus lugares para que el día de mañana ustedes ya cada quien va a arreglar su lugar. Está bien, gracias. doña Así Rosita. quedamos. Va, Porque ¿es yo un no- trato? Así quedamos. Como bien, ¿Qué dice? Hablen, compañero. Hablemos, Compañeros. Tiene que venir directamente nuestros compañeros de la capital. Pero ya sea que Oye, yo voy a estar aquí mañana. Para que vengan a ver los lugares también, el tamaño que nos están dando. Y además, no quiero alborotos mañana. Eso que sean los del mercado, no quiere decir que demostremos los placeres que somos. Por favor, mucho respeto mañana. Cada quien va a agarrar su lugar. Es que la No, mano no nada, es un estar papel. diciendo que muy chiquito mi lugar, que muy grande, me queda lejos. La suerte de cada quien va a llegar. Y además, Es que miren, ahí vamos están a estar buscando con un números, distanciamiento con social. números. Y mire todo el Por favor. espacio. Y para la gente que va a pasar, pero de aquí entonces, vamos ¿qué a... distanciamiento social va a haber? Pues sí, más peor. Solo venimos a enfermar, gracias a Dios no estamos enfermos. No importa, si él no nos quiere ver, ¿por qué no están ahorita? Problema con eso, que ellos dicen que no quieren, no nos Nadie está diciendo eso. Este distanciamiento no está. Mañana, aquí está faltando el respeto a la municipalidad contra el distanciamiento. Carlos, Hablando de salud. Ya lo vio don Hermelindo. Don Chico, Si no don gana Carlos. con uno, empieza a decir otra cosa. No es así, don Hermelindo. Nosotros somos los que nos vamos a mantener. ustedes son los que van a... Ustedes son... Por favor. Ustedes son los que van a ser encargados mañana de ver los lugares, entregar los lugares. Ustedes van a ser desde mañana, desde cuando empezar. Si empiezan Hay que poner de mañana a acuerdo las a qué 3 de la hora, mañana, chicos. compañeros, a las 3 de la Vaya, mañana tienen que estar acá. Ustedes me dicen la hora ahorita, así lo corrijo. Por favor. Disculpe, si alguien que me demanda una lista por escrito para Claro que sí, lo tengo aquí ahorita, incluso con el DPI. Compañeros chicos, lo importante es que respeto cuántos lugares está registrado del sindicato. son Se sacó uno 64 por uno. grandes y son como locales tienen En total 80 son y algo. 94. 80 y algo. las canasteras. Sí, con todas las canasteras. 94 puestos y son las que se les están. Eso es lo único. Está con DPI y todo. Por favor, don Felipe, fue una falla de usted, sino que el derecho hay que respetarlo. Entonces tenemos un derecho para nosotros. Y usted me dijo ayer que hoy trabajara, hoy No, pasar si la hoy gente, vienen a reconocer. pero no en la carrera, Quedamos que hoy van a paso por trabajar paso todos. y seguro. Que la gente trabaja todo un día ahorita y que mañana, hoy en la tarde, que miren el lugar, que analicemos cómo van a hacer, porque tienen que hacer sus chambas, Lo que tienen ella que tomar dijo, que medidas. vengan a traer Tienen que acá. tomar medidas para... ¿Qué cuesta? Es un gasto ¿A después. qué horas vendrían mañana para ellos estar? Pues eso es parte entonces de lo que se está desarrollando aquí, según indican los vendedores aquí, que son 94 puestos en este lado. Sin embargo, parece ser, según indican, de que pues en la hora de la mañana pues específicamente se hizo un enmarcaje de los pedazos o en las áreas donde van a trabajar, pero según indican ellos, de que no se les avisó con tiempo, después de manera sorpresiva, y cuando llegaron aquí en horas de la mañana pues se toparon con esta situación, según indican ellos, y ese es el descontento que ellos manifiestan en cuanto a ello, que no están de acuerdo debido al espacio reducido a la cual se les ha asignado a ellos, según indican, y eso es lo que ustedes pueden ver. Entonces miren, aquí
es lo que ustedes pueden ver entonces a esta hora de la mañana aquí, que según indican las personas aquí que pues las entidades municipales pues hicieron esto en el transcurso de la noche, en ausencia de las personas, y pues ellos al llegar en horas de la mañana se toparon con esta situación, y esa es la inconformidad que ellos están expresando. Pero vamos a tratar la manera de escuchar las impresiones del encargado de servicios públicos de aquí de la municipalidad, para que nos dé las declaraciones de lo que está sucediendo en este lado de aquí de Carchá. Vamos a tratar la manera de poder tener la impresión. Vamos a procurar en la manera en lo posible traerles la información en este momento. Parece ser de que pues con algunos comerciantes pues ya se llegó a un acuerdo, pero ahora pues van a centrarse a atender a otras personas relacionadas a este punto de las ventas, y explican ellos de que ellos no firmarán nada en cuanto a pues al asunto de la colocación de las áreas donde van a estar, mientras se define esta situación. Seguimos avanzando. Vamos a tratar la manera de hablar aquí con uno de los encargados de este lado, para que nos dé la información de lo que está aconteciendo aquí en el lado de San Pedro Carchá. Don Felipe, una observación. Pueden abrir el paso para que... Solo voy a ordenar. Vamos a tratar de ubicarles en cuanto a ello, y si no es posible vamos a más adelante entonces tratar de obtener la versión de los encargados aquí de que están trabajando en este lado, específicamente uno de ellos, don Felipe, que es de servicios públicos, para que nos dé información sobre esta situación que se está presentando aquí en Carchá, Alta Verapaz. Pero como ustedes pueden ver entonces, es la inconformidad que ellos tienen en cuanto a eso. Pero les seguiremos informando más adelante de lo que está pasando aquí en el lado de San Pedro Carchá, debido a que pues el movimiento es bastante constante y quizás no es posible conversar con ellos en este momento, pero nos esforzaremos por traerles la información que ellos nos brinden, incluso si es posible también pues la del jefe edil, para que nos explique con más detalle lo que está aconteciendo en cuanto a eso. Vemos entonces aquí que pues procederán al reordenamiento de los puestos aquí de las personas, que según indicaron pues son 94 puestos que ubicaron aquí con su respectiva numeración. Y vemos más al fondo también pues que todavía pues las personas ahí que forman parte de un sindicato pues siguen reunidas, e incluso ahora pues vienen nuevamente aquí a poder siempre dialogar sobre esa situación que se está presentando aquí en San Pedro Carchá. Eso es un enlace en vivo que les compartimos, y brevemente entonces traeremos otra más información de lo que está aconteciendo aquí, pero sobre todo entonces lo que está desarrollando. Si vemos entonces aquí ya, pues en este momento se van a empezar a reubicar a las personas siguiendo un orden por parte de las entidades municipales. Ustedes pueden ver entonces las personas llevan un registro de pues las personas que venden en este lado, y los están tratando de colocar, en este lado de aquí del mercado. Como ustedes pueden ver entonces,
aquí se colocó a la primera persona en este espacio que pues según indican los vendedores pues es de 1,20 m el tamaño donde ellos pues están o van a ser ubicados para vender. Y tal como cuando iniciamos el enlace, entonces parecía que había un desacuerdo en cuanto a ello, no había un acuerdo en cuanto a ello. Sin embargo, ya las personas conversaron con el encargado de servicios públicos y como ustedes pueden ver, ahora los encargados municipales están ubicando a las personas en los diferentes puntos, enumerados por supuesto, ¿verdad? Para poder empezar a colocar y a ofrecer sus productos. Así. Bueno, es un enlace en vivo que les traemos a través de la plataforma digital NIE Noticias. Más adelante pues nos volveremos a conectar para traerles más información de lo que está aconteciendo aquí en San Pedro Carcha.